Esto es DW Noticias desde Berlín. Estados Unidos arrastra a Medio Oriente a una nueva escalada de violencia tras bombardear directamente a Irán por primera vez en su historia. Los ataques en la madrugada del domingo contra varias instalaciones claves del programa nuclear de Irán refuerzan la ofensiva iniciada por Israel y dejan en el limbo las aspiraciones a una salida diplomática del conflicto. Estos son nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Irán que enfrentará duras consecuencias por cualquier represalia contra sus ataques a 3 plantas nucleares. Además, el secretario de Defensa de Estados Unidos dice que la misión militar contra Irán tardó meses en gestarse, pero que no busca un cambio de régimen en Irán. Y en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que los ataques estadounidenses cambiarán la historia. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran haber derribado la mayoría, pero no todos los misiles disparados por Irán tras los bombardeos. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Estados Unidos se convirtió este domingo en un actor directo en el conflicto entre Israel e Irán. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que bombarderos de su ejército destruyeron instalaciones nucleares clave, entre ellas Natanz, Isfahán y Fordo. Irán respondió lanzando una lluvia de misiles contra territorio israelí en una dinámica que ya es cotidiana desde el pasado 13 de junio. Ante discursos iraníes que resaltan el derecho de Teherán a defenderse, Trump advierte que si Irán ataca bases estadounidenses en la región, sufrirá nuevos y más intensos bombardeos. Las instalaciones estadounidenses en Medio Oriente se preparan para 48 horas de máxima alerta. A pesar del plazo de 2 semanas que se dio, el presidente estadounidense optó por atacar Irán. En un mensaje a la nación, Donald Trump anunció el bombardeo de 3 instalaciones nucleares clave en Irán: Natanz, Isfahán y Fordo. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán y poner fin a la amenaza nuclear del principal patrocinador estatal de terrorismo. Esta noche puedo anunciar que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido totalmente destruidas. Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer las paces. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró la decisión de Trump de intervenir en el conflicto con Irán. Mis felicitaciones al presidente Trump. Su decisión audaz de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia. Con la operación León Ascendente, Israel ha hecho cosas asombrosas. Pero esta noche Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. Ha hecho lo que ningún otro país en el mundo podría haber hecho. Tras los ataques, el canciller iraní defendió el derecho de su país a responder en legítima defensa. La administración de Estados Unidos carga con la total responsabilidad de las consecuencias, incluido el derecho de la República Islámica de Irán a defenderse, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Irán se reserva todas las opciones para defender su seguridad, sus intereses y a su pueblo. Los bombardeos estadounidenses marcan una grave escalada en el conflicto entre Irán e Israel y podrían abrir las puertas a una nueva era de inestabilidad en Oriente Medio. Según el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ataque se planificó durante meses, pero su objetivo no es un cambio de régimen en Irán, sino frenar lo que considera una amenaza nuclear. El presidente Trump dijo no a las armas nucleares. Busca la paz, e Irán debería tomar ese camino. Anoche publicó un mensaje en Truth diciendo: cualquier represalia por parte de Irán contra Estados Unidos será respondida con una fuerza mucho mayor que la que se vio esta noche. Firmado el presidente Donald Trump. Irán sería inteligente si hace caso a estas palabras. Ya lo dijo antes y lo dice en serio.
Desde luego ampliamos el foco de las reacciones internacionales, comenzando por Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu dio las gracias a Trump por el ataque que tildó de audaz, mientras que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que tendrá consecuencias. De momento, el Parlamento de Irán aprobó el cierre del estrecho de Hormuz, una decisión que deberá ratificar el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Si se confirma el cierre de Hormuz, tendría graves consecuencias para la economía mundial. Los ataques estadounidenses contra territorio iraní han desatado una oleada de críticas de la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló de una escalada peligrosa en una región ya al borde del abismo. El Papa León XIV lamentó este domingo las noticias alarmantes en Medio Oriente tras el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán y llamó a la comunidad internacional a frenar la guerra antes, citamos, de que se convierta en una vorágine irreparable. Bien, Luciano Zácara es profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Doha para ofrecernos más análisis de esta situación en curso. Muy buenas noches, señor Zácara. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno. La estrategia que Estados Unidos dice querer seguir es forzar a Irán a negociaciones para un acuerdo nuclear. ¿Hay motivos para asumir que Irán volverá a la mesa de negociaciones? ¿Y qué tanta confianza puede haber para cerrar un tratado tras estos ataques? Bueno, creo que es bastante ilusorio pensar que en estas dos situaciones que se han generado, que es un ataque preventivo unilateral por parte de Israel, y después de haber dicho que iba a esperar 2 semanas, volver a atacar, cuando Araghchi, la delegación iraní, se había reunido con la delegación europea hace un par de días atrás, y se estaban por reunir con Estados Unidos en la 6ª ronda de negociaciones en Omán el pasado domingo, pensar que es posible que Irán decida en estas condiciones, bajo fuego cruzado de Estados Unidos e Israel, en una mesa de negociaciones y acordar lo único que podrían acordar de acuerdo a lo que está pidiendo Trump, que es la rendición incondicional. En un momento en que no hay una guerra de por sí declarada, Irán, desde que el gobierno de Assad había caído, se había mantenido a la espera, se había mantenido tratando de no incrementar la tensión, de no provocar ningún tipo de acción militar, y esto no ha servido para nada. Incluso estando en negociaciones con Estados Unidos durante 5 rondas, eso no sirvió para que Israel mantuviera una posición dialoguista. Por lo tanto, no espero ahora que Irán, por lo menos en el corto plazo, decida sentarse en una mesa. Escuchando las declaraciones de Washington, el gobierno estadounidense reitera que no está interesado en un cambio de régimen en Irán. Israel, sin embargo, ha reconocido que sus acciones militares podrían traerse abajo el actual gobierno iraní. ¿Qué tanto nos acercamos a ese escenario tras los ataques de anoche? Bueno, yo no creo que nos acerquemos mucho, pero sí es cierto que en este caso hay una duplicidad de intereses, y el que está marcando la agenda claramente es Netanyahu. Trump ha tratado de recuperarla estableciendo ese plazo de 2 semanas, pero no ha podido ni siquiera cumplirlo, porque la agenda que está aplicando Netanyahu es la que está mandando. Netanyahu quería eliminar de raíz el programa nuclear iraní y la capacidad misilística, independientemente de cualquier negociación, y ha logrado meter a Estados Unidos en ello, a pesar de que su propia comunidad de inteligencia, incluyendo Tulsi Gabbard, dicen que Irán no tenía un programa nuclear desde el año programa nuclear militar desde el año 2003. Si la agenda de Netanyahu es derribar al régimen iraní porque considera que esta es la manera, de la vía rápida para eliminar cualquier tipo de amenaza, no solo militar, sino también ideológica y política, Israel lo va a seguir persiguiendo. El tema es si Trump va a seguir siendo arrastrado a esta deriva para derribar el gobierno iraní, o se va a calmar con la idea de que, o se va a quedar tranquilo con la idea de que ha eliminado el programa nuclear iraní y con eso se da por servido. Yo creo que ahí hay una duplicidad, y el que logre imponer su agenda va a hacer que esto vaya adelante. No creo que el régimen iraní caiga por ahora, no creo que los ataques israelíes y americanos contribuyan a que la gente se ponga en contra del gobierno. Creo que al contrario va a contribuir a que se galvanice más la opinión pública en apoyo a su país y en defensa de su propio país, no ya al gobierno. Muchas voces habían advertido de que un involucramiento directo de Estados Unidos iba a aumentar las probabilidades de una guerra regional. Ahora que ya estamos ahí, ¿qué escenarios se abren?
Bueno, Irán no está interesado en ampliar el escenario, no está interesado en involucrar más actores, porque si Irán hace cualquier tipo de respuesta que afecte a países con los cuales ha tenido relaciones tirantes, pero que ahora están más o menos normalizadas, como Arabia Saudí, como Emiratos, sería dispararse en su propio pie. Y creo que Irán no está en condiciones de hacerlo y no está interesado. Es verdad que el Parlamento ha aprobado el cierre del Estrecho de Hormuz, pero eso es una decisión ejecutiva que va a tomar el presidente con la aprobación del líder, si ven que no hay otra salida. Pero creo que no va a ser eso porque, en definitiva, afectaría las relaciones con los países del Consejo de Cooperación del Golfo sin que, en definitiva, perjudique a Estados Unidos. Luciano Zácara, muchísimas gracias por este análisis y hasta una próxima ocasión. Gracias, hasta la próxima. Y por supuesto, esto también ha traído consecuencias para Israel. 16 personas resultaron heridas tras la última serie de misiles iraníes lanzados este domingo en la mañana en represalia por el bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes. Las sirenas antiaéreas se activaron en diferentes puntos del centro y norte de Israel, donde los misiles iraníes también causaron daños materiales. El ejército israelí anunció el domingo nuevos ataques, por su parte, contra objetivos militares en el oeste de Irán. Y la periodista Maya Siminovich se encuentra con nosotros desde Tel Aviv para ofrecernos las reacciones en Israel. Maya, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Israel ya se encontraba de por sí en alerta máxima. ¿Qué cambia con los bombardeos estadounidenses para la situación de seguridad de Israel? Hola, Javier. En realidad la normativa sigue siendo la misma. Las personas que salen de sus casas tienen que asegurarse de que tienen un refugio subterráneo, a ser posible, cerca de donde se muevan. Sigue sin haber negocios. Los misiles de hoy, que fueron a las 7 de la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, fueron unos 30 o por ahí, calcula el ejército, de los cuales consiguieron golpear directamente por lo menos 2, tanto en Tel Aviv, no lejos de aquí, con toda una cuadra de edificios destruidos o semidestruidos, 700 familias que se han quedado sin casa y milagrosamente 21 heridos solamente, pues porque estaban dentro de los refugios subterráneos. En Haifa también hubo una explosión y esta fue por un misil interceptor israelí que falló el tiro y cayó, también provocó daños y heridos, pero no más que eso. La gente sigue haciendo lo mismo, corriendo a los refugios. Por ahora nada ha cambiado, lo que pasa es que se esperan unas 48 horas de muchísimo estrés a partir de ahora por precisamente lo que contabas, por el ataque estadounidense. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguraba este domingo que primero viene la fuerza y luego viene la paz. Así lo dijo. ¿Tiene el gobierno israelí una hoja de ruta de cuándo o cómo terminarán estas hostilidades? No que se anuncie públicamente, pero con las sugerencias que da, por ejemplo, el jefe del ejército y su portavoz hoy, es que esto no solamente va para largo, sino que Israel no ha terminado con sus objetivos, que va a continuar. O sea que no solamente lo que ha pasado con el ataque estadounidense, que parecía que iba a ser lo suficientemente contundente como para que esto tomase otra deriva, Israel no, va a continuar atacando hasta que termine los objetivos que tiene marcados, que son en principio todos ellos relacionados con los misiles tierra-tierra y los centros de energía, no de energía, centros nucleares, de potenciales bombas nucleares. Netanyahu aplaudió los ataques estadounidenses contra Irán. ¿Qué nos dice esta acción conjunta sobre la sintonía entre Netanyahu y Donald Trump, que en los últimos meses más bien parecían tener posturas enfrentadas? Sí, es verdad, parecían, Javier, pero no se sabe exactamente. Puede ser que hasta sean todo rumores, porque no solamente Netanyahu aplaudió lo que pasó a las 3 de la mañana, sino toda la oposición política israelí sin fisuras. Dicen que esto es lo que tenía que haber pasado y estaban esperándolo. Pero parece ser que esta acción norteamericana, que hubo rumores que Vance había dicho que les están arrastrando a un asunto bélico que no estaban interesados, hoy ha sido desmentido por lo menos por un corresponsal diplomático de la red estatal de noticias de aquí, diciendo que en realidad estaban de acuerdo en esto desde hacía días. Solamente el timing no era el seguro, pero es una acción conjunta. Era el reporte de Maya Siminovich en momentos críticos para la escalada de violencia entre Irán e Israel. Maya, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, Javier. Y hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com o visitarnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.